Gracias, Ana, por la invitación. Es un gusto para mí estar acá, compartir con ustedes, formar parte de este evento. Les comento entonces para empezar qué es lo que tenía pensado compartir con ustedes. La idea que yo tenía era la de poder pensar cuál es la situación actual del financiamiento de la educación superior en Argentina, pensar cómo se compone, en qué consiste el presupuesto universitario y atendiendo a lo que hace al presupuesto de las universidades y a las líneas presupuestarias que si bien no forman parte del presupuesto universitario, hacen a la vida universitaria, cuál es la situación de esas líneas presupuestarias también, cómo se ubica Argentina a nivel regional en términos de financiamiento de la educación superior. Me parece que una buena medida para tener un orden de magnitud sobre cuál es la situación presupuestaria argentina tiene que ver con tratar de comparar al sistema universitario argentino con otros países en términos de su tasa de matriculación, con el rol del sistema público en la educación superior en Argentina en relación a otros países y desde ahí también entender de qué hablamos cuando hablamos de un recorte o de un aumento presupuestario para la educación superior en Argentina y después terminar la presentación conversando un poco sobre lo que se está discutiendo en el Congreso, lo que se aprobó el miércoles, a lo que se le dio media sanción el miércoles en la Cámara de Diputados como actualización presupuestaria para las universidades. ¿Qué implica eso en términos del total del gasto público? Y discutir quizás ahí algunas cuestiones que tienen que ver con en qué medida eso eh, es mucho, es poco, digamos, darle un poco un orden de magnitud a eso y eso también supone discutir, meterse, aunque sea un poquito de manera rudimentaria o introductoria, algunas cuestiones de estructura tributaria argentina. Para eso también es importante la comparación con, con, otros países, me parece, ¿no? Entonces, yo les decía, la primera cuestión tenía que ver con ordenar un poco de qué discutimos cuando discutimos de presupuesto universitario. Básicamente discutimos, me parece, para sintetizarlo, de tres cosas, de los gastos de salarios, los salarios docentes, los salarios no docentes, los salarios de autoridades. Discutimos gastos de funcionamiento de las universidades, que es básicamente todo lo que no es salarios, que históricamente es alrededor de un 10% del presupuesto total de las universidades, ¿no? 9 de cada 10 pesos del presupuesto universitario, ahora un poco menos, por lo que vamos a ver, por lo poco que se actualizaron las partidas de gasto de funcionamiento, pero históricamente cuando se aprueban los presupuestos para las universidades, históricamente digo antes del 2024, en el 2023 para atrás, cuando arrancábamos el año presupuestario, el 90% de los presupuestos eran salarios y el 10% eran gastos de funcionamiento. Esos gastos de funcionamiento son como bien diversos y es sobre lo cual deciden los consejos superiores de las universidades cuando deciden su presupuesto y depende en cada universidad de las características, obviamente, de cada una de esas universidades. Con los gastos de funcionamiento se financian desde los insumos de los laboratorios, la seguridad del campus, hasta becas de ayuda económica que hayan sido decididas de financiar por las propias universidades. Y después hay, que de esto se discute quizás un poco menos, partidas presupuestarias que financia el Estado Nacional, pero que son fundamentales para la vida universitaria. La de fortalecimiento de la infraestructura universitaria, de extensión universitaria, de ciencia y técnica en las universidades, las becas Progresar, lo que se conoce como el fundar, digamos, ¿no? Los fondos que servían para financiar contratos programa entre el Estado Nacional y las universidades, digamos, cada vez que una universidad decidía crear una carrera nueva o modificar su estructura de gestión no docente, hay líneas presupuestarias que se van financiando por tramos y en función de objetivos que deben ir cumpliendo las universidades, en función del tipo de expansión que las universidades decidan, ¿no?
lo que yo voy a tratar de hacer es comenzar esta presentación desagregando un poco estas tres dimensiones de la problemática presupuestaria, la que tiene que ver con los gastos salariales, la de los gastos de funcionamiento y después ir a algunos detalles sobre las partidas que financia o que ha dejado de financiar el Estado Nacional. Sobre los salarios, sobre el poder adquisitivo del salario, yo lo primero que traté de armar es la evolución de largo plazo del salario. Yo en este caso tengo el salario docente. El salario no docente se ha movido exactamente igual que el docente desde que asumió el gobierno de Milei. Me parecía interesante hacer una serie lo más larga que pueda para poder tener un orden de magnitud de dónde estamos parados, digamos, ¿no? Lo primero que quiero decir, que esto incluye a docentes y no docentes, es que el poder adquisitivo del salario, si uno ve desde que asumió el gobierno de Milei, ha caído en más del 30%, 33% entre noviembre del año 23 y el último dato disponible, por tener la inflación ese año, y junio del año 25 en un 30%, digamos, ¿no? Eso es un registro. A mí lo que me parece interesante de esta serie histórica, que repito, si bien no tengo el salario no docente, uno lo que puede ver es que no hay de un año para el otro una caída. Entre 2023 y 2024 es una caída del 30%, después eso se ha mantenido, este año se ha profundizado esa caída, pero el grueso de la caída se produce, ahora lo vamos a ver en un gráfico un poquito más desagregado, el grueso de esa caída se produce en los primeros meses. Hay la devaluación de diciembre y enero del 23 y enero del 24, que produjo un salto de los precios minoristas de 25% y 20% mensual, no fue compensada por ningún aumento salarial que recién empezamos a recibir en febrero, y eso produjo una caída que no tiene antecedentes en la historia de la democracia, digamos, ¿no? Entonces, esta serie de salario docente de largo plazo lo que permite ver es eso, es la magnitud de la caída y sobre todo en dónde está el nivel del poder adquisitivo. Los trabajadores universitarios necesitarían un aumento de 44% más o menos para tener el mismo salario que tenían en diciembre del 2023, pero si ustedes ven ahí, el salario de diciembre del 2023 ya era un salario bastante detonado, para decirlo en términos técnicos, que solo es superado en términos, digamos, de peores salarios por algún momento de la hiperinflación y por en los años 2001 y 2002, digamos, ¿no? Entonces, incluso para llegar a los niveles llegando con un aumento del 44%, recién estaríamos en uno de los pisos que tiene la serie histórica salarial en lo que hace a remuneraciones de los trabajadores universitarios. Hoy estamos, como bien aparece ahí, en color violeta, abajo a la derecha del gráfico, estamos en los peores niveles históricos del salario. Yo esto es otra forma de ver lo mismo, solo que más en el corto plazo, más vinculada a la gestión del gobierno de la Libertad Avanza, donde se puede ver en paralelo el aumento de los salarios nominales, tanto de docentes como no docentes, y el aumento del índice de precios al consumidor. En azul, el índice de precios al consumidor, en naranja, el aumento de los salarios. Y ahí lo que pueden ver es varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que les decía antes, que el grueso del ajuste salarial se produce en los meses de diciembre y enero, con aumentos en el índice de precios que no han sido compensados de ningún modo con aumentos salariales, y después aparecen algunas compensaciones salariales que crecen por encima de la inflación, que en realidad son compensaciones salariales de los meses anteriores, estamos hablando de enero, febrero, abril, después de la marcha universitaria, mayo después de la marcha universitaria, julio y octubre sobre todo. Pero para mí es interesante también volver a ver, y esto me parece que es sintomático, ¿no?, de que lo que está detrás del ajuste salarial no es una discusión que tenga que ver, ya sé que estoy diciendo algo obvio, pero me parece que esto contribuye a mostrar por qué esto es así, que el recorte salarial no tiene que ver con una cuestión del equilibrio fiscal, digamos, porque
después de la licuación de los salarios, que repito, si nosotros volvemos a ver la serie de largo plazo, lo muestro de vuelta una vez más, no hay antecedentes ni en la hiperinflación de los 80 de una caída salarial tan abrupta de un año para el otro, que eso es diciembre, enero, sobre todo 23, 24, pero después en el año 25, si ustedes ven ahí las columnitas más bajas del gráfico abajo a la derecha, lo que van a ver es que todos los meses la columna que corresponde a precios, que es la azul, crece por encima de la inflación. Todos los meses, ¿no? Junio, no es que me olvidé el dato de salarios, ustedes van a ver que en junio no hay ninguna columnita naranja, es que no hubo aumento salarial y no hay en junio, en julio tampoco. Entonces, la inflación acumulada entre enero y junio de este año es de 15%, 15 y pico por ciento, y los salarios son 6,7, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es una estrategia deliberada de que el salario esté por detrás de la inflación, porque tampoco es que con este ajuste se contribuye al superávit fiscal significativamente. El gasto, como vamos a ver, el gasto universitario está lejos de ser uno de los mayores, de las mayores contribuciones al superávit fiscal. El gran aporte, entre comillas, al recorte presupuestario es el recorte de las jubilaciones por la magnitud que tienen las jubilaciones en el presupuesto total. El gasto universitario, me voy adelantando un poco, el año pasado fue 0,5 puntos del PBI. Este recorte salarial a cuentagotas del que estoy hablando entre enero y mayo no contribuye, no aporta significativamente. Me parece a mí que lo que hay, sin ser obviamente con esto un gran descubridor, es una estrategia deliberada de destruir las condiciones de trabajo de docentes y no docentes del sistema universitario, que hay que buscar la explicación por ahí, digamos, ¿no? Entonces, decía, la primera dimensión de la discusión es la dimensión salarial, y de eso, la síntesis de eso es un recorte en el poder adquisitivo de los salarios que no tiene antecedentes en la historia de la democracia, que necesitaría para compensar toda esta pérdida un aumento del 44%, que necesitaría duplicarse el salario para estar en los niveles de diciembre de 2015, y que aún recuperando la pérdida de estos 18 meses estamos hablando de un salario que está en momentos de pisos en términos de la historia del salario de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad pública. Yendo a la segunda dimensión del presupuesto universitario, que son los gastos de funcionamiento, lo que ustedes acá tienen, me quedó en inglés, no sé por qué. ¿Sí? Bueno. Lo que ustedes acá tienen es el poder adquisitivo de la cuota de gastos de funcionamiento, que es, digamos, las actualizaciones en las cuotas de gastos de funcionamiento descontada la inflación de cada uno de los meses. Nosotros ahí tuvimos en el año 2024, sobre todo después de la marcha universitaria y retroactivo, con un retroactivo, dos aumentos del 70% de las cuotas de gastos de funcionamiento. Recordemos que la inflación del 2023 había terminado en 211%, y nosotros arrancamos el año 2024 sin ninguna actualización presupuestaria. Digamos, eso también nosotros ya lo dijimos muchas veces el año pasado, pero vale la pena repetirlo ahora. Es la primera vez en muchísimo tiempo que las universidades arrancan el año sin ningún tipo de actualización en los gastos de funcionamiento, y como el año 2024 había sido la primera vez desde la hiperinflación y desde la inflación alta del año 90-91 que el índice de precios al consumidor había superado los 2 dígitos y el 200%, es un recorte también en las partidas del sistema universitario que no tiene tampoco antecedentes como el salarial en la historia de la democracia. Estamos hablando de, esto es, como dice ahí el título, son datos que están relacionados al poder adquisitivo de enero del 23, digamos, ¿no? Lo que se ve ahí entonces es varias cosas, que el poder adquisitivo de la cuota de enero y febrero era de una cuarta parte de lo que había sido el año anterior. Enero, febrero, marzo, abril fueron los momentos más críticos en términos de gastos de funcionamiento para el sistema universitario. Estamos hablando de una tercera, una cuarta parte de lo que había arrancado el año anterior. Pero en ningún momento de toda la gestión del gobierno de La Libertad Avanza
salvo en el mes de junio con algún refuerzo, la cuota de gasto de funcionamiento llegó a superar la mitad de lo que había sido a principios del año 2023, digamos, ¿no? Entonces eso también nosotros hablábamos con Ana, con la vicerrectora de la UNIPE, antes de que comience esta presentación, y nosotros nos estamos teniendo que acostumbrar a funcionar en condiciones sumamente anormales, digamos, ¿no? Porque ahora, como vamos a ver, este recorte además viene siendo acompañado por un recorte que se produce en todas las partidas que hacen, como les decía, a la vida universitaria, aunque no forman parte del presupuesto universitario, y el presupuesto universitario con este poder adquisitivo de la cuota de gasto de funcionamiento no puede compensar. Es una cuota de gasto de funcionamiento que básicamente no alcanza para nada, para decirlo mal y pronto, ¿no es cierto? Después, obviamente si hay preguntas, me detengo en alguna otra. Upa, esta quedó fea. Esto es porque lo pasé al Drive y no sé. Bueno, se las voy a contar. Ahí lo que tenemos es, a ver. Yo ahí lo que se las cuento y después yo acá lo tengo en el PowerPoint y está bien, sale con los números, están bien. Son cuánto se redujeron en términos reales entre el año 2024 y el año 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las partidas presupuestarias vinculadas a extensión universitaria, institutos tecnológicos de formación profesional, a desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de la ciencia y de la técnica en las universidades, fondos universitarios para el desarrollo regional, el FUNDAR, como les dije yo, digamos, en la línea presupuestaria, lo que les decía al principio, de la cual salen los contratos programa del sistema universitario para el desarrollo para el despliegue de determinadas o carreras estratégicas o proyectos o cuestiones que tienen que ver con la ampliación de los sistemas de gestión. La promoción de carreras estratégicas, etcétera. La extensión universitaria cae 100% en términos reales, no se ejecuta nada. Los institutos tecnológicos de formación profesional caen 90% en términos reales. Proyectos especiales, 85% en términos reales. Ciencia y técnica en las universidades, 72% en términos reales. El FUNDAR cae 90% en términos reales. Acá hay una trampita que hace el gobierno cuando presenta los datos del FUNDAR, porque cuando hizo las actualizaciones, que acá también hay un tema permiso, toma un mate, pero cuando hay un tema que hace el gobierno de gestión presupuestaria, que para algunos podemos conversarlo, puede no ser interpretado como un tema menor, porque cuando yo les mencionaba antes las actualizaciones en las partidas de gastos de funcionamiento, el gobierno las financia no con la partida presupuestaria que corresponde, que es la vinculada a gastos de funcionamiento de las universidades, sino que lo hace con la línea presupuestaria del FUNDAR, de los contratos programas. Entonces, lo que hacen las universidades es exigirnos. Los gastos de funcionamiento de las universidades no se rinden ante la Secretaría de Educación porque forman parte de los presupuestos de las universidades que son auditados por la Auditoría General de la Nación por ley, digamos, ¿no? El gobierno lo que hizo el año pasado es financiar ese aumento de los gastos de funcionamiento, no con partida de gasto de funcionamiento, sino con la partida de FUNDAR. Por eso la partida de FUNDAR, digamos, se contrae apenas un 90% en términos reales, porque el 10% ese que se ejecutó, no se ejecutó para contratos programas en su mayoría, sino que se ejecutó para financiar gastos de funcionamiento, y eso le permitió al gobierno exigir un tipo de rendición y un tipo de gastos. Hay cosas en las cuales no se puede gastar la partida FUNDAR, que por ejemplo salarios, que es una forma del gobierno nacional de meterse en algo que tiene que ver con la autonomía universitaria. No quería dejar de contar ese dato porque es una discusión con el gobierno nacional. Universitario is a professional football club. Opa, me está escuchando el celular, perdón. Este sí se ve, ¿no? Y acá yo lo que quería hacer, compartir con ustedes, es el detalle de algunas de esas líneas, para verlas un poco más en profundidad, con el último dato disponible del presupuesto vigente del 2025, que es el dato que está disponible de la Administración Pública Nacional a la semana pasada, en términos de ejecución y de presupuesto vigente. Acá está presupuesto vigente
de la línea presupuestaria que es de acciones para el desarrollo de la infraestructura universitaria, fortalecimiento de la extensión universitaria, de la ciencia y de la técnica en las universidades y de las becas Progresar. Lo que ven ahí es el poder adquisitivo también de esas partidas presupuestarias, descontada, que está sobreestimado el poder adquisitivo porque yo estoy descontándole la inflación interanual del 2025, que el 2025 todavía no terminó. Estoy promediando la inflación interanual como si el 2025 fuera hoy, hubiese terminado hoy. Habiendo hecho ese cálculo, lo que nosotros encontramos acá es que acciones para el desarrollo de la infraestructura universitaria tiene un poder adquisitivo del presupuesto vigente que es una cuarta parte del que tenía en el año 2023. O sea, dicho en otros términos, el presupuesto que está vinculado al desarrollo de la infraestructura universitaria se mantuvo congelado en 2024 y en 2025 en torno a los 1.900 millones de pesos. Lo mismo que en 2023. Eso da que el poder adquisitivo de ese presupuesto cayó un 75% en términos reales. Pero además se ejecutó cero, con lo cual es un presupuesto vigente que no se está ejecutando. El presupuesto para la extensión pasa lo mismo, es exactamente igual. No se actualizó y no se ejecutó. Por eso la retracción es de 76% en términos reales. El fortalecimiento de la ciencia se contrajo en términos nominales también. El presupuesto vigente el presupuesto de 2023 era 8.000 millones de pesos, el presupuesto vigente ahora es de 5.000 millones de pesos. O sea, se redujo las partidas presupuestarias vinculadas al fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades y además eso hay que descontarle la inflación, con lo cual da que el poder adquisitivo que tienen las universidades si se ejecutase para la ciencia y la técnica es un 15% de lo que era en 2023. O sea, son datos de catástrofe, 10%. O sea, se redujo 90% las líneas para la ciencia en las universidades en 2 años, 90% en términos reales. Y las becas Progresar es la única línea, acá está solo la línea, porque es ilustrativo, y es la línea presupuestaria más gruesa, después están las líneas que son acompañamiento a las becas Progresar y qué sé yo, que son algunas líneas complementarias del programa Progresar, pero que son menores. Esta es la línea de otorgamiento de becas educativas Progresar, que tuvo un aumento de 20% en relación al año pasado, pero que si uno compara 25 con 23 en términos de su poder adquisitivo, da que cayó 70%, digamos, ¿no? Es un desfinanciamiento entonces en toda la línea. El gobierno nacional recorta salarios a los pisos históricos con una clara intencionalidad que tiene que ver, no es una búsqueda de superávit presupuestario. Yo ahora voy a compartir con ustedes se me acaba de ocurrir ahora, el aporte que ha hecho este recorte presupuestario al recorte presupuestario total, para poder ilustrar esto que estoy diciendo. Un minuto. O lo busco después. Bueno, perdón, vuelvo, les decía. Entonces, es un recorte de salarios, de gastos de funcionamiento y de las líneas presupuestarias de la Secretaría de Educación, que son centrales para la vida universitaria, que, bueno, no tiene, creo que, antecedente ni en Argentina y creo yo que debe ser difícil encontrar algún antecedente en algún otro país, digamos. Recortar el presupuesto de ciencia en las universidades en un 90% en menos de 2 años es algo que habría que ver en cuántos países uno puede encontrar una estadística similar, digamos, ¿no es cierto? Un minuto. Ahí está. La incidencia del recorte en las universidades, en el total de ahorro público es de 0,8 puntos del PBI, fue en el 2024, con un recorte en las transferencias que fue del 25%. Recortar el aporte, lo que yo les quería decir, el aporte al superávit fiscal, que también lo podemos discutir, porque en términos, si uno hace con una contabilidad que no sea una contabilidad de base caja, digamos, de la plata que entra y la que sale, sino de la plata de los gastos que se crean, aunque no se paguen. Nosotros no estamos en una situación de superávit fiscal hoy, porque se están generando gastos, hay intereses que se están capitalizando y que van a generar gastos que no se están pagando, pero que son un gasto que se está produciendo ahora y que se va a pagar después.
Si uno hace una contabilidad sobre la base de lo devengado y no en la base caja, hoy tampoco tenemos superávit fiscal, pero sea como sea, el aporte que hace este recorte en las transferencias a las universidades no es, para que ustedes tengan una idea, el aporte de lo que fue recorte de jubilaciones y prestaciones sociales fue de 8 puntos del PBI. Ese es el grueso de... Ahí hay una pregunta, ahora después retomo. Para tener un orden de magnitud, ¿tú de cuánto aporta todo este recorte al superávit? Y entonces, para mí es muy importante el dato del 2025, el comportamiento de los salarios de 2025, siempre por detrás de la inflación, cuando es una partida presupuestaria marginal en el ahorro presupuestario total, tiene que darnos la pauta de que lo que hay es un ataque, digamos, al trabajador universitario. Pero no se explica por una cuestión de superávit fiscal, digamos, ¿no? No se puede explicar por ahí. Uy, me quedó. Voy a tratar de compartir otra cosa porque me había quedado más lindo el otro gráfico. A ver, un minuto. Estuve tratando de hacer gráficos con colores y me da pena que no se puedan ver. Un minutito, a ver. Lo segundo que les decía, ¿se ve ahí? ¿Alguien me puede comentar? Germán, se ve, pero al aparecer las diapos de costado se ve chiquito. ¿Ahí no se ve? No. Se ve un poco pequeño, pero lo logramos ver. No, bueno, lo que yo quería mostrar acá era, y después vuelvo a la otra, igual creo que esta es la última, Filmina. Lo que yo quería mostrar, yo les decía, la primera cuestión de la presentación tenía que ver con hacer una desagregación de los distintos rubros que componen el presupuesto universitario, tanto en lo que hace a los presupuestos estrictamente de las universidades como a las líneas presupuestarias que no forman parte del presupuesto universitario. Y la segunda tenía que ver con tratar de comparar con otros países, ¿no? Para ir a la tercera cuestión, que también tenía que ver con discutir un poco qué se está planteando en la ley de financiamiento universitario, cuánto representa eso del PBI y cómo se puede comparar con lo que ocurre en otros países y con los problemas o los recursos de la estructura tributaria argentina. Entonces, en este último gráfico, lo que hay es los datos para los cuales podemos comparar, que tenemos las tres dimensiones que están incluidas, las tres variables que están incluidas en este gráfico. En el eje vertical, los países están ordenados en función de la tasa neta de matriculación, la cantidad de personas de entre 18 y 24 años que asisten a la universidad en cada uno de los países. En el eje horizontal, los países están ordenados según el gasto público en educación superior en cada uno de esos países, y el tamaño de las burbujas es proporcional al peso del sector público en cada uno de esos países. Y y el color, bueno, está distinguido Argentina nomás, para que se vea la relación entre Argentina y el resto de los países. Lo que ustedes ven ahí es que Argentina está en el extremo izquierdo superior del gráfico. Eso quiere decir que tiene uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de la región, solo superado o en el nivel de El Salvador, que es de 0,5 puntos del PBI, terminamos el año pasado. Acá está el último dato disponible. Algunos países tienen 2022, algunos países 2023. Y está en los extremos superiores del gráfico, ¿no? Tiene de las tasas netas de matriculación más altas de América Latina, el 35% de ese grupo poblacional. Chile tiene entre ese grupo poblacional una tasa más alta, pero lo que muestra el tamaño de las burbujas es que, a diferencia de lo que pasa con Chile, en Argentina, 8 de cada 10 estudiantes universitarios de esa matriculación van a universidades públicas, y en Chile es al revés, ¿no? Y sin embargo, los países están ordenados en el eje horizontal según el gasto público, no es el gasto total en educación superior. Sin embargo, Chile tiene un gasto público en educación superior que casi duplica al argentino. Costa Rica también, México un 70% más, bueno, Bolivia ni hablar. Y entonces eso también y ahí dejo un poquito de compartir. Eso también para comparar un poco de qué estamos hablando. Hay algo ahí que es, Argentina terminó el año pasado con un gasto público de 0,5 del PBI, que es un gasto muy bajo en términos regionales, y
y básicamente lo que uno debería poder decir es que es un gasto perfectamente financiable, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué se aprobó? ¿Qué aprobó la Cámara de Diputados ayer cuando aprobó la ley de financiamiento universitario? Aprobó una recomposición de los salarios desde diciembre del 23 hasta la sanción de la ley por el índice de precios al consumidor. Yo el cálculo que hago es que eso podría representar salarios y gastos de funcionamiento. Esa actualización, que es más o menos la misma, se actualiza la variación anual y del índice. Hay una actualización de ambos rubros por índice de precios al consumidor que me da más o menos. Hay que ver ahí cuál es el PBI finalmente del 2025, pero sería de 0,44 el PBI en total, y eso llevaría a Argentina a datos de lo que sería el promedio de América Latina si eso se produjera. Para mí una discusión interesante y para ir finalizando ahí, perdón. El gobierno argumenta varias cosas, utiliza varios argumentos para rechazar este aumento, para rechazar todos los aumentos que viene discutiendo el Congreso, pero vamos a tratar de focalizar lo que tiene que ver con el financiamiento universitario. Hay argumentos que tienen que ver con deslegitimar a las universidades, digamos, ¿no? Y entonces ahí justificar un recorte del gasto a partir de un supuesto mal funcionamiento de las universidades, el famoso problema de las auditorías. Sobre eso, a mí me parece que es un argumento bastante rudimentario, bastante pobre, básicamente porque hoy, producto del recorte que antes mencioné, el gobierno audita, de hecho, o puede auditar, de hecho, el 95% del presupuesto universitario todos los meses. El gobierno recibe información de las universidades de todo lo que tiene que ver con la dimensión salarial de su presupuesto, que es más o menos el 95% del presupuesto universitario, y recibe una información sumamente detallada de esas partidas presupuestarias porque recibe información de todos los agentes a los que les pagamos, de la antigüedad de esos agentes, del lugar que ocupan, de los adicionales, de las cargas que las universidades hacen por esos trabajadores, con lo cual, si el recorte presupuestario es según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 24% de las transferencias, es muy difícil argumentar que se recorta un 24% de las transferencias cuando lo que el gobierno está pudiendo auditar es el 5%, digamos. Entonces hay un argumento ahí medio para la tribuna sobre las auditorías, que eso uno lo puede pasar rápidamente. Después hay un argumento ahí que es que tiene que ver con que supuestamente una de los pilares del programa económico del gobierno, que yo creo que no tiene un programa económico, pero eso sería en materia de otra charla, es el superávit fiscal o el recorte presupuestario. Sobre esa cuestión, uno también puede decir varias cosas. Ya sea sin modificar la estructura presupuestaria que tiene Argentina, o ya sea teniendo una estructura presupuestaria en Argentina similar a la de algunos países que el gobierno dice admirar o que supuestamente funcionan, digamos, con superávit. Ahí hay otra cuestión, que es que la mayoría de los países del mundo no tienen superávit fiscal y no tienen inflación. Hay un problema muy grande de consistencia en ese discurso, pero supongamos que el superávit tiene que ser un norte en materia económica y que el gobierno pretende que el superávit sea uno de los pilares de su política económica. Hay varias exenciones tributarias en el sistema tributario actual en Argentina que harían muy fácilmente financiable este aumento presupuestario. Repito, 0,5 puntos del PBI es el gasto de educación superior más bajo de América Latina. Estamos hablando de llevarlo a 0,9 en el mejor de los casos. Y solo, por ejemplo, las exenciones que tienen los inmuebles rurales, que son contabilizados como... Ahora después leo las preguntas. Que solo los inmuebles rurales que son contabilizados como activos productivos y por lo tanto están exentos del pago de bienes personales son 0,48 puntos del PBI. Ahí ya podríamos financiar toda la ley de toda la educación superior en Argentina. Y después hay otra discusión que a mí me parece que es la discusión más interesante, que si uno ve la estructura tributaria argentina, en Argentina, si uno lo divide por impuestos progresivos e impuestos regresivos, o sea, impuestos que cobran más conforme vaya aumentando la escala de ingresos o la escala de patrimonio, bienes personales es un impuesto progresivo
pero que se cobra sobre los stocks, digamos, de riqueza o de ingresos, digamos, no se cobra sobre un flujo. En ese sentido es cierto que es un impuesto, no es uno de los impuestos más utilizados en las estructuras tributarias progresivas, pero el impuesto a las ganancias de las empresas y de las corporaciones en Argentina es un impuesto que aporta muy poco a la estructura tributaria argentina, son apenas 5 puntos del PBI, las corporaciones pagan apenas 3 puntos del PBI o un poco menos, y si uno ve los datos que hay en el mundo, 135 países del mundo presentan datos, hay datos en la OCDE para ver cuál es el aporte del impuesto a las ganancias a la estructura tributaria de todos esos países, uno va a encontrar que Argentina está dentro de los peores países en términos de peso del impuesto a las ganancias y sobre todo de las corporaciones en la estructura tributaria. Chile, sin ir más lejos, que es un país que nadie sospecharía de su irresponsabilidad fiscal, es un país donde los impuestos a las ganancias son de 8 puntos del PBI, en Argentina son 5, Mozambique son 10. Digamos, no hay que ir a Suecia, Australia, ni siquiera a Italia, para encontrar países que tengan una estructura tributaria que permita financiar cosas como un gasto tan módico en educación superior como el argentino. Ahora, la tercera cosa que aparece ahí por parte del gobierno, que es como un blanco móvil, digamos, ¿no? La discusión se va moviendo en función de uno responde, conforme uno va respondiendo las distintas objeciones, van apareciendo otras que a veces son inconsistentes con las anteriores y qué sé yo, es que los impuestos son un robo. Esa es la más problemática de todas, digamos, ¿no? Porque ya sabemos, si un impuesto es un robo, entonces el problema ya no es cómo financiar algo, sino que lo que se supone es que cualquier actividad tiene que ser una actividad financiada por el sector privado, y ahí entramos en otro problema que es materia de otra charla, digamos, ¿no? Pero para decirlo más ni pronto, si todo impuesto es un robo, ya no funcionamos más como una comunidad, y entonces hay que discutir qué es lo que somos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso era un poco todo. Conversar un poco sobre la situación actual del presupuesto, compararla con otros países, tratar de ver qué es lo que supone la ley de financiamiento universitario, que supone actualizaciones de salarios, de gasto de funcionamiento, de becas, me olvidé de decir, de las líneas presupuestarias que yo estaba mencionando anteriormente, y tratar de mostrar, ahí en esto no quiero aburrir demasiado, pero si después la conversación va para ese lado, mostrar que la magnitud presupuestaria de la que estamos hablando en el sistema, en la educación superior en Argentina, es un gasto presupuestario absolutamente manejable, acorde a la importancia que tiene el sistema universitario en Argentina, porque algo que no dije es que el sistema universitario en Argentina, además de la formación, es, entre otras cosas, uno de los centros, o el centro de la producción científica y tecnológica del país. Eso daría también para hablar media hora más, pero digamos, Argentina, a diferencia de otros países, de los datos de la OCDE, Argentina es el país donde el sector público, en términos proporcionales, más invierte en ciencia y tecnología. Si no hay gasto universitario, si ciencia y técnica en las universidades se recorta en un 90% en términos reales, lo que se pierde es toda la inversión en ciencia y tecnología en el país, digamos, ¿no? Entonces ahí bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero si les parece, yo cierro un poquito acá y cualquier cosa que me haya quedado la conversamos después. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Sí, clarísimo el panorama y absolutamente desalentador. Abrimos un poquito los micrófonos se pueden abrir espontáneamente a las preguntas, a las consultas. Ahí Mariano Gutiérrez preguntaba por alguna publicación, informe que aborde la discusión y que tome los últimos 3 a 5 años. Publicación que tome los periodos de 3 a 5 años en materia de todas las cosas que hemos conversado. ¿Qué tal, Germán? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Más que nada esto que vos mencionabas de el análisis regional latinoamericano que hacías en materia de inversión y porcentaje respecto al PBI comparativa de otros países, si había algo referido a eso, algún estudio.
Sí, yo les paso por acá en el chat, si les parece. Está la fuente es la red de indicadores iberoamericanos de la educación superior. Si yo... Red Iberoamericana, perdón, el perro. De indicadores de la educación superior, y ahí pueden comparar, pueden encontrar muchos años para atrás, y hay un montón de indicadores. Los datos comparados yo los saqué de ahí, y ahí lo estoy compartiendo en el chat, lo pueden buscar, y lo pueden sacar de ahí. Basta, perdón. Siento que estoy en la pandemia de vuelta, voy a mutear un poco. Bien. ¿Qué tal, Oscar? Ahí está Eduardo. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Yo había escuchado, no lo recuerdo bien, tal vez vos lo sepas, en el marco de estos gobiernos de la derecha en América Latina, había escuchado que Bolsonaro había llegado a dejar de pagar los sueldos en las universidades federales. ¿A vos te suena esa noticia? No de ahora, esa noticia vieja. No, pero no lo sé. Yo me imagino que eso, si no lo pagó, debería haberse reflejado en alguno de los años anteriores en los indicadores que yo les pasé, que de Brasil están. Y no se refleja, ¿verdad? No lo vi porque estaba atendiendo acá la presentación, pero me puedo fijar ahora en un minuto. ¿Querés o a ver? No, lo puedo revisar yo mismo, no te preocupes. No hay problema. Me pareció interesante compartirlo porque, nada, tiene una información bastante exhaustiva no solo de eso, sino para los que saben un poco más que trabajan con indicadores de educación superior y está desagregado por tipos de carrera y varias cosas. Me parecía interesante compartirlo para que se pueda jugar un poquito. Yo ya lo estoy mirando. ¿Qué años estaríamos hablando? No se ve reflejado en... No. Entre 2017 y 2018 una caída, sí, pero no. Sobre todo entre 2020 y 2021, pero no sé si eso tendrá que ver también con la pandemia. Ajá. En Brasil, pero no, puede ser. Entre el gasto público en educación superior en Brasil era de 1,5 el PBI en 2017 y pasó a ser de 1 en el 2021, cayó una tercera parte. Eso es un montón, pero es una caída progresiva en varios años. La mayor caída se da entre 2019 y 2021. No sé si eso tendrá que ver con la pandemia o con lo que vos decís. De los datos no me queda a mí tan claro. Pero sí que hay una caída muy grande, pero no... Pero el dato que estás leyendo es el total de la inversión contando los estados miembros del Estado federal también. Sí, el gasto público del Estado. Sí. El total. Sí. Bueno, de todas formas, lo que te quería preguntar ahora, quería indagar un poquito si tenés información. Después de tantos meses de la plaga que estamos... Perdón, una cosa. El gasto del Estado federal se mantuvo en 3/4 partes del Estado en Brasil todo el tiempo. Ah, o sea, no cayó. Bueno, si vas hasta 2016, sí. Pero en 2013 también era menos. No veo algo muy claro en eso. Bien. Y volviendo a nuestra experiencia terrible en estos meses, ¿hay algún estudio, alguna reflexión, algún análisis de la reacción de nuestras instituciones públicas frente a la crisis de financiamiento? ¿Algún estudio? Sí. No sé. Pero si querés podemos charlar un poco, pero no... ¿Alguna reflexión en torno a qué están haciendo las universidades al respecto? Sí.
Yo pertenezco a una que en el discurso interno está todo bien, están todos de fiesta, y hacen como si no pasara nada. Pero más allá de la que yo conozco desde adentro, quisiera saber si tenés algún registro, alguna sensación de lo que está pasando en las diferentes conducciones, en los consejos superiores, en los decanatos, en los rectorados, cómo están reaccionando ante la prolongación, no solo de la crisis de los gastos, de los otros gastos, sino en relación con la crisis, terrible crisis salarial, de docentes y de no docentes, por supuesto. Mira, está bien, está muy buena la pregunta. Yo te respondo en varios niveles, ¿no? El sistema universitario es muy grande y entonces ¿qué está pasando a nivel de cada universidad? Me es difícil para mí tener una respuesta exhaustiva sobre eso, una respuesta seria sobre eso. Yo te respondo dos cosas. Una, lo que está pasando a nivel del Consejo Interuniversitario, y otra, te puedo responder en tanto mi rol como autoridad superior, digamos, como vicerrector de la universidad. En términos del Consejo Interuniversitario, vos habrás visto, nosotros estuvimos yo particularmente me tocó estar en el Congreso el otro día, en la Plaza del Congreso, y estuvo el rector, habló el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el rector de la Universidad de Rosario, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, la vicerrectora de La Plata, yo también. Hubo una movilización intersindical y estudiantil, y se participó activamente en la presentación del proyecto de ley, cuya principal actualización presupuestaria es la de salarios, digamos, ¿no? En el proyecto de ley que presenta el Consejo Interuniversitario junto a las federaciones sindicales. Desde el año pasado hay un intento por articular entre el Consejo Interuniversitario y los sindicatos, que es un intento que entiendo yo que en la marcha de abril fue un intento que tuvo un gran impacto nacional y que derivó en, creo yo, una de las primeras retrocesos del gobierno, que fue la actualización presupuestaria, que como veías en el gráfico es tanto de gasto de funcionamiento como salarial. Por supuesto que no es una actualización salarial que alcance para nada. Yo lo que creo a nivel de sistema, lo que creo es que va siendo cada vez más difícil que haya un reclamo particular que logre meterse en la agenda nacional. El otro día nosotros fuimos al Congreso. No sé que esto se está grabando, así que voy a tratar de ser moderado, pero es muy difícil. A mí me tocó hablar y yo después vi, por ejemplo, el video y no me sentí cómodo con el nivel de agresión que tenían mis palabras, digamos, ¿no es cierto? Es un momento muy difícil, quiero decir, no es que no haya autoridades que estemos tratando de dar una discusión con todo lo que tenemos para dar, digamos, ¿no? Yo el miércoles estuvimos ahí, yo hacía 2 semanas había ido a la comisión de la Cámara de Diputados, que es el lugar donde uno puede ser escuchado. Yo, por ejemplo, una comparación que no hice acá, que había hecho el otro día, digamos, intentando que entre alguna herida hacia el gobierno nacional, yo había comparado, yo les mostré a ustedes las partidas presupuestarias de extensión en la universidad, de ciencia y técnica de la universidad y de infraestructura de la universidad. Yo sumé esas 3 partidas y me dan, incluyendo, que es algo que no incluía acá, incluyendo, porque no lo incluía acá porque no forma parte de los impuestos, digamos, no incluyendo las transferencias de organismos internacionales, o sea, todo junto son 13.000 millones de pesos, y yo había mostrado que el presupuesto que tiene la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación, la vocería presidencial de Adorni, eran 27.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces yo comparaba un sistema universitario que tiene 2 millones de estudiantes y 200.000 trabajadores contra una secretaría presidencial que tiene 200 trabajadores, que igualmente está súper sobredimensionada, y el presupuesto de esa vocería creció 11 veces en un año, y uno trata de ser lo más hiriente que puede, tratar de meter el tema en la agenda, eso en la Cámara de Diputados, el otro día en el Congreso, o sea, uno trata de hacer un esfuerzo.
porque imagínate que eso, obviamente, si la mía, bueno, eso hay que tratar de buscar cómo meterse en una agenda, y esto es a lo que iba, una agenda política donde el día anterior que nosotros fuimos al Congreso, la policía le había pegado a gente discapacitada, digamos, ¿no? Y el día anterior le había pegado a los jubilados, y el día anterior le pegó, qué sé yo, a alguien que se cruzó por la calle, y el día anterior el presidente hizo una estafa en cadena nacional. Entonces yo lo que creo es que independientemente de una actitud de mayor exposición o de menor exposición que estamos teniendo algunas autoridades superiores, en mi caso yo creo que la responsabilidad nuestra es hacer todo lo que podamos y yo, digamos, es el mayor esfuerzo posible por encontrar, en el 2024 el cálculo que yo había tratado de hacer era que todos los gastos de funcionamiento eran menos que las exenciones impositivas que solo se había llevado Mercado Libre, y eso en algún momento entró en la agenda, recuerdo yo, tratar de mostrar alguna cosa que permita darnos argumentos, legitimidad, qué sé yo. Ahora, más allá de la actitud que podamos tener algunas autoridades y el Consejo Universitario y los sindicatos, yo también veo los sindicatos, por ejemplo, ahora no van a iniciar las clases, ¿no es cierto? Yo no sé cuán conducente es esa medida, yo entiendo que los sindicatos tienen mucha presión de los laburantes que están en el peor momento de su historia y algo tienen que hacer. El tema para todos, creo, para quienes queremos romper este cerco mediático que tiene el gobierno, desarmar y que tenemos mucha indignación y mucha violencia que tratamos de contenernos. El problema es cómo ser conducentes con lo que hacemos frente a un gobierno nacional que, sea de manera deliberada o porque le sale así, al pegarle a todo el mundo a la vez, hace que sea muy difícil, me parece a mí, lograr que uno de los temas se instale y se vuelva tema de agenda. Esa es la lectura que yo tengo. Después, por supuesto, hay algunos compañeros de autoridades superiores cuya actitud me gusta más que la de otros, como hay algunos compañeros de los gremios cuya actitud me gusta más que la de otros, pero me parece que el gran problema que tenemos como sistema universitario hoy para defender, yo coincido con vos y por eso mi presentación arrancó por ahí y arrancó por mostrar el salario en términos históricos, que el gran problema es el salarial. El gran problema que tenemos para meter eso en agenda, digo, yo he participado, perdón que te diga, pero bueno, yo soy una autoridad superior, también hemos participado en un proyecto de ley para modificar justamente las exenciones impositivas de la Ley de Economía del Conocimiento y destinar eso a las partidas presupuestarias de las universidades. No prosperó. El tema es cómo hacer frente a un gobierno que un día le pega a los discapacitados, otro día le pega a los jubilados, otro día le pega a los universitarios, otro día sale a decir que toda la comunidad homosexual de disidencias y qué sé yo, son pedófilos. Bueno, es un gobierno que nos tiene un poco perplejos y que cuenta con una complicidad. Y quiero decir también, y no me voy a meter en algo que no sé, pero hay algo que sí me sorprende, con una tolerancia de una parte de la sociedad que sí me sorprende. A mí me sorprende que hay una reivindicación de la crueldad que pueda no generar un rechazo masivo de la sociedad. Entiendo que tiene que ver con una complicidad mediática muy fuerte, pero yo estoy sorprendido con eso, pero de eso mucho no sé, así que de eso mucho no quiero hablar. Pero me parece que es un contexto muy difícil, que en algún momento la universidad logró aglutinar el descontento de un montón de sectores, que fue la marcha de abril del año pasado. Yo no sé si hoy estamos en condiciones de aglutinar eso como lo hicimos en abril. No lo sé, me parece que no, pero por ahí me equivoco. No, yo creo lo mismo respecto de abril del año pasado, pero a mí me gustaría que incorporen en la agenda, especialmente en el CIN, la temática de qué hacemos puertas adentro. ¿Sí? Porque en los últimos meses hay no hay una gimnasia interna vinculada con la crisis que están viviendo los claustros. Los mecanismos de evaluación, por ejemplo, continúan como si nada pasara. Algunas carreras de grado empiezan a ser aranceladas. O sea, hemos naturalizado que los estudios de posgrado, aún para los trabajadores docentes y no docentes, pueden ser arancelados por las universidades. Y ahora se está instalando que si una carrera que era presencial pasa a ser a distancia, pasa de ser gratuita a ser arancelada.
por lo menos tengo ejemplos de 3 universidades nacionales. A mí me parece que, ya que vos formás parte de los equipos del CIN o de la representación de las universidades públicas en el CIN, de tu universidad seguro, bueno, tal vez hay que ampliar la agenda. ¿Sí? Ya todos reconocemos el proyecto político hegemónico, ya todos conocemos la crueldad de este grupo que nos gobierna. Tratemos de mirarnos a nosotros mismos un poquito, porque ¿qué es lo que se hace adentro de las instituciones? ¿Qué ha cambiado dentro de las instituciones? ¿Sí? Para que el atropello a los derechos, tanto de los trabajadores como de los estudiantes, no se reproduzca al interior de nuestras casas. Yo trabajo en las universidades públicas, y para ir de un extremo al otro, desde Comodoro Rivadavia hasta Clorinda, desde 1984. Y es la primera vez que recibo una comunicación de un estudiante que me dice que ha sido dada de baja porque no pagó el arancel. ¿Sí? Sí. Yo voy a marcar en mi agenda personal como una fecha histórica el día de ayer, porque el 11, el 4 empezaron las clases, y el día de ayer, que fue 7 creo, recibí un correo: profe, no me reclame, me dieron de baja porque no pagué el arancel. ¿Sí? Lo comparto en esta mesa, lo voy a compartir en todas las mesas por las que pase de ahora en adelante. ¿Sí? Una fecha nefasta en mi trayectoria personal, ¿no? No tiene que ser para la universidad pública, pero para mí es la fecha más triste de mi vida dentro de la universidad pública. Son ustedes los primeros que lo escuchan, porque no tuve ninguna actividad previa a esta desde ayer. Está bien, yo la verdad que desconozco, eso que me estás contando, no puedo responder por eso. No, por obvio. Supuesto, no puedo. Bueno, eso no sabría decirte. Lo único que yo y no es una respuesta a esto que estás comentando, sí hay una disyuntiva, porque en la universidad donde yo trabajo, por supuesto que las carreras de grado y pregrado no son aranceladas, y la verdad que no sé qué decirte eso que me comentás. La tensión que hay es, y ahí yo estoy por el lado de, digamos, el trabajo nuestro es tratar de sostener todo lo que podamos, tratar de hacer que la universidad sobreviva hasta que este gobierno cambie, digamos, ¿no? Y eso es una tensión. En términos políticos uno podría decir, bueno, pero eso invisibiliza, convendría más. Hay una discusión de táctica estratégica del conflicto donde hay una tensión entre visibilización y el trabajo del sostenimiento de la universidad abierta. Por supuesto que no es un sostenimiento. Nosotros el año pasado en la Universidad General Sarmiento no hemos ni ampliado el cupo de estudiantes por materia, digamos que es algo que podríamos haber discutido en un contexto donde no podíamos incorporar más docentes, por ejemplo, digamos, pero bueno, eso no tiene, me parece, que ver con lo que vos estás comentando, pero aprovecho para decirlo. Mariano, ¿te había levantado la mano? ¿Qué tal? Buenas tardes. No puedo prender la cámara porque estoy con problemas de conectividad, pero algo que comentó Eduardo recién, bueno, yo soy de la provincia de Chaco, soy investigador y profe de la Universidad Nacional del Nordeste, y una cuestión que a mí me parece muy importante, que no hay que perderla de vista, esto que mencionaba Germán, de cómo puede ser que nosotros tengamos una Secretaría de Medios de Comunicación, ya no sabemos qué es sinceramente, y que tenga un presupuesto de 27.000 millones de pesos, y el sistema que produce ciencia, desarrollo, progreso, que se encarga de disputar un proyecto de país en definitiva, ¿no? Tenga que andar negociando un 0,4
0,4, 0,7, o sea, una fracción que no llega al 1% del PBI de un país soberano, digamos. Me parece que esa es una discusión que también hay que empezar a instalarla internamente y de alguna manera generar anticuerpos también, ¿no? Hacia adentro de la comunidad universitaria y que no sea gratuito la naturalización de estas cuestiones, que me parece que es lo más grave, ¿no? Y casualmente, no sé, yo lo hablo desde mi lugar como historiador, estando, no sé si pocas veces hemos tenido la posibilidad de estar en un momento tan bisagra de la historia, de la civilización, con la redefinición de un montón de cuestiones que hacen a la vida humana, y por primera vez estamos tan a contrapelo de la historia, digamos, con países como Brasil, como muchas otras geografías dando discusiones y ya pensando en la garantía y en el ejercicio soberano del desarrollo de sus países de acá a los próximos 30 años. Y me parece que a nosotros no nos podemos permitir tener el lujo que quien decida o comunique los destinos del país sea una persona que hasta hace 3 meses jugaba a la computadora y hacía streaming, digamos, un tal Manuel Adorni, o darnos el lujo de tener diputados que se jacten de decir que todos los argentinos somos millonarios y que es gente que tiene el 80% de los bienes declarados afuera. Digo, me parece que esa también es una discusión para empezar a darle cuerpo y sustento a nuestro reclamo, y que el SIN tampoco sea una cuestión de reaccionar a los comunicados o a las votaciones. Bueno, animémonos a cuestionar también las propias instituciones de nuestra democracia, digamos, nuestro presupuesto. No puede ser que cada 2 meses tengamos que estar atravesando un proceso de votación, discusión y un veto, y mientras tanto la pelota siga rodando. O sea, me parece que como personas formadas, como profesionales, como ciudadanos, como argentinos, argentinas, en definitiva, es también animarse a dar la discusión, bueno, ¿qué está pasando con esa representatividad? ¿Quiénes son los que hablan, votan y deciden por nosotros, por nosotras, digamos? ¿Qué papel tiene la universidad respecto al desarrollo soberano del país? Por ejemplo, yo veía lo del streaming del mar argentino, bueno, eso no nos salió de un repollo, digamos. Me parece que ahí hay discusiones interesantes y que también tienen que volver a poner en la escena que lo que hacemos lo estamos haciendo, como bien lo dijiste vos, Germán, con el 90% menos los recursos. Es una locura, digamos. Yo no sé si habrá país que... A veces me hago la pregunta, ¿será que otros países aguantarían lo que nosotros aguantamos en calidad de ciudadanos? Y la verdad que no tengo respuesta todavía para eso. Pero bueno. Sin ánimo de interrumpir el debate, creo que las condiciones son sumamente adversas y hay que poner esto en una línea temporal, como bien planteaba Germán, de largo plazo. Creo que todas las universidades estamos haciendo esfuerzos en un clima de muchísima tensión por sostener una enseñanza de la mejor calidad posible y a la vez por enfrentar las condiciones, y hay que entender esas tensiones en esa clave, en la clave de acompañar los procesos formativos de los más jóvenes, de las generaciones que siguen, y a la vez enfrentar las condiciones adversas, y creo que eso exige mirar los procesos en una temporalidad larga. Así que, bueno, creo que el planteo de Germán fue clarísimo en términos del asunto específico del financiamiento, sus múltiples y, por supuesto, implicancias en todos los sentidos, porque afecta, como lo planteó, a todos, a las becas estudiantiles, a los salarios no docentes, a los salarios docentes, a la posibilidad de investigar en las universidades nacionales, es una puja distributiva muy fuerte, y estamos pasando por un momento de muchísima debilidad, por lo cual, bueno, hay que apostar a que todos podamos construir dentro de las universidades y dentro del consejo universitario la mejor estrategia posible para
tratar de resolver. Quisiera agradecerle muchísimo a Germán por esta intervención, por esta participación y considerar que este es un espacio de pensamiento que hay que seguir, que hay que prolongar dentro de cada universidad y entre las universidades, también con las universidades privadas. El CINI hizo un trabajo serio de construir una agenda común con las universidades privadas y creo que eso hay que hacerlo con toda la educación superior, de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Bueno, me parece que se merece, Germán, un merecido y afectuoso abrazo, y aplauso, aunque las noticias no son las mejores. No, yo para finalizar agradecerle a ustedes. A mí me parece que tratar de sostener espacios de discusión en las universidades, en este contexto tan difícil, en un clima tan hostil para todos, donde todos la estamos pasando mal, obviamente algunos la pasan peor, pero que es un contexto muy adverso para todos, un ataque que es presupuestario y es simbólico también, muy violento todo el tiempo, y que nosotros tenemos que seguir sosteniendo todo lo que podamos estos espacios y que ustedes lo hayan hecho y que en términos además personales es un orgullo para mí que me hayan invitado a participar de las jornadas que ustedes hacen. Y bueno, agradecerte, Ana, especialmente a vos en términos personales. Y bueno, un saludo grande para todos. Y qué sé yo, sigamos peleando porque igual otra no nos queda. Así que eso es lo que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos y sí, totalmente, Germán, gracias. Abrazo.